Chiamavi il cielo, e intorno vi si gira, mostrandovi le sue bellezze eterne, e l'occhio vostro pur a terra mira. Bienvenidos al Rincón de los Clásicos, donde seguimos leyendo y comentando la Divina Comedia de Dante Alighieri, hoy el canto número 14 del Purgatorio. En este canto abandona un poco el tema de la envidia para hacer una crítica a los vicios y a la corrupción de su patria, la región de Romagna y Toscana. Tenemos que notar que, aunque esta crítica surge de la experiencia personal, se eleva para hacer una crítica universal a la corrupción de las instituciones y la decadencia de los hombres. El relato comienza in medias res con un diálogo entre dos penitentes que se preguntan por este peregrino que sin morir aún está visitando el purgatorio. ¿Quién es ese que trepa nuestro monte antes de que la muerte le dé alas y abre y cierra los ojos a su antojo? No sé quién es, pero no viene solo. Mejor pregunta tú, que estás más cerca, pero hazlo dulcemente, que nos hable. Así dos sombras, juntas las cabezas, charlaban sobre mí, algo más allá, y alzaron la mirada para hablarme. Una me dijo: «Oh alma, que cautiva del cuerpo todavía vas al cielo por caridad, consuélanos y dinos, ¿quién eres y de dónde vienes? Tanto nos admira la gracia de que gozas, como sucede con lo nunca visto». Y yo: «Corre por medio de Toscana un riachuelo que nace en Falterona, y 100 millas de curso no lo sacian. De sus orillas vengo con mi cuerpo. Decir quién soy no servirá de mucho, pues aún la mucha fama no me abona». Con su referencia al río Arno se identifica como toscano, aunque no específicamente como florentino, quizá en alusión a la humildad que imprimió en él toda la experiencia del exilio, vivido justamente en la región de Toscana, sin poder pisar Florencia. Dante, con tono de humildad, dice que no es famoso, al menos todavía, y que no es necesario decir su nombre, ellos no lo pueden conocer. Recién va a ser Beatriz la que utilice el nombre de Dante, que hasta aquí no ha sido pronunciado en la comedia, y justamente va a ser para recriminarle sus pecados. Y de hecho Dante ahora va a ser dejado un poco de lado. Los penitentes van a preguntarse por qué no quiere decir este hombre su propio nombre. Y uno de los penitentes va a comenzar así su recriminación profética con un tono solemne. El Valle del Arno es riquísimo en dones para todos, y sin embargo los habitantes de sus orillas se envidian mutuamente, se celan. El río corriendo en medio de esos valles parece simbolizar todas las gracias que vienen de Dios mismo, que descienden del cielo y vivifican la tierra. Pero los habitantes de esa región parecen como los hombres de Circe. En la Odisea se nos relata cómo esta hechicera los transformaba a sus comensales en animales, en bestias salvajes, lo que tradicionalmente se consideró una alegoría de la degradación a la que llevan los vicios al ser humano, reduciéndolo a una vida irracional. Dice Dante en el Convivio: «Quien se desvía de la razón y usa solo la parte sensitiva no vive como hombre, sino que vive como bestia». «Si alcanzo a comprender como es debido», me respondió el primero, «tus palabras a lo que se refieren es al Arno». «¿Por qué ha embozado así?», le dijo el otro, «el nombre de aquel río, de la forma que se hace con las cosas más horribles». Ante lo cual la sombra requerida dijo en pago: «No sé, pero lo justo es que perezca el nombre de ese valle, que desde su encumbrado nacimiento en el macizo del Péloro Trunco, que tiene pocas cotas superiores, hasta donde se entrega y restituye al mar lo que los cielos le han sorbido, origen del caudal de todo río, la decencia, enemiga allí de todos, la huyen como a la bicha por condena astral o porque el vicio allí se encona, que tanto han trasmudado su natura los paisanos del valle miserable, como si Circe les llenase el buche. Entre cerdos inmundos que merecen comer bellotas,
no bocado humano, se va abriendo camino al pobre río. Chuchos haya después, según desciende, ladradores y poco mordedores, y los morros le tuerce desdeñoso, y cae a medida que se engrosa, mas perros haya que se vuelven lobos, fosa desventurada y malhadada, y salta y corre hasta las hondas hoces, donde los zorros tienen tal astucia que no temen que treta les atrape. Se nos indica en estos tercetos todo el recorrido del río, desde su origen en los Apeninos hasta su desembocadura en el mar. En el macizo del Peloro trunco, literalmente l'alpestro monte onde tronco Peloro, se refiere a los Apeninos, truncos separados del Peloro, el monte Capofaro, actualmente de Sicilia, porque se pensaba que originalmente habían estado unidos Italia y Sicilia y se habían separado abruptamente por una especie de cataclismo. Y como vimos, comienza a describir los pueblos de la Toscana a medida que el Arno va avanzando en su recorrido y los compara con distintos tipos de animales. Los de Casentino son cerdos, los de Arezzo perritos rabiosos, los de Florencia perros que se han vuelto lobos y los de Pisa zorras astutas. Dante no deja de cosechar amigos. La comparación puede depender de Boecio, que en De Consolazione dice, mencionando a Circe y a sus animales, dirás que el hombre que es impulsado por la avaricia a apoderarse de lo que pertenece a otros es como un lobo. Al hombre inquieto y enojado que pasa su vida en peleas lo compararás con un perro. El conspirador traidor que roba mediante fraude puede compararse a un zorro. El hombre que está hundido en la lujuria inmunda está atrapado en los placeres como un cerdo sucio. En todo caso, los cuatro tipos de animales parecen corresponder también a los estratos en que se ha dividido a los pecadores en el infierno. Los cerdos corresponderían a los incontinentes, lujuriosos y glotones, los perros a los iracundos, los lobos a los violentos, las almas en el flegetón, y los zorros a los fraudulentos. Indirectamente nos está diciendo que el Valle del Arno es como un pequeño infierno. El río le tuerce desdeñoso los morros, se refiere a la curva que hace en Arezzo, como torciendo la nariz ante algo repugnante. Pero este paisaje de animalitos se va a sumar otra figura, una figura inquietante, cuando precisamente este penitente que está hablando confirme que todo esto se lo está revelando proféticamente un espíritu de la verdad, un espíritu, vero espíritu me disnoda, me desnuda, me revela o me desanuda, me desata el misterio de la historia. No dejaré de hablar porque me oigan, y más le vale a este que retenga lo que el soplo veraz me desanuda. Veo que tu sobrino ya se torna cazador de esos lobos en la orilla del fiero río, y su mayor espanto. De ellos vende la carne estando vivos, luego los mata con besanía antigua, y quita vidas y el honor se quita. Sangriento deja el desdichado soto, lo deja en tal estado que en 1000 años que rebrote de nuevo no es posible. Es decir, faltaba la figura del cazador entre tantos animales salvajes. El ser humano es también un feroz depredador. Como pronto se va a decir, estos que hablan son dos nobles virtuosos de la Romaña, Guido del Duca y Riniere del Calvoli. De este último es del que se menciona el sobrino Fulcieri da Calvoli, que llegó a ser podestá en Florencia en 1302, cazador de aquellos lobos, porque atormentó a los florentinos, persiguiendo a los güelfos blancos. Y esto de que venda sus carnes estando los cuerpos vivos, alude a la compensación que recibió Fulcieri por perseguir a sus enemigos políticos. Se lo confirmó en el cargo durante 6 meses más. Era traidor y sanguinario y, como dice el poema, cambió la configuración de esa región de tal manera que durante 1000 años no volvería a ser la misma. Es decir, las consecuencias del pecado no podemos calcularlas. Con esto concluye la primera parte del discurso y el efecto de estas palabras no se hace esperar.
Como el anuncio de fatales males hace que se demude el que lo escucha, da igual la procedencia del zarpazo, así vi al otro espíritu que vuelto escuchaba turbarse y abatirse una vez hubo comprendido aquello. Oyendo a uno y mirando al que miraba, me entraron ganas de saber sus nombres, y entre ruegos les hice la pregunta. A lo cual el que a mí me había hablado prosiguió: tú me pides que yo haga lo que yo te he pedido y tú no has hecho. Recordemos que Dante no le había dicho su nombre. Pero ya que Dios quiere que reluzca en ti su gracia, no seré yo avaro, que sepas que yo fui Guido del Duca. En Dante se trasluce la gracia de Dios. Tanto ardía mi sangre por la envidia, que de ver que cualquiera se alegraba, tú verías que yo empalidecía. De aquello que sembré recojo paja. Oh humanos, que ponéis vuestro deseo en las cosas que son incompartibles. Ya vimos que la envidia era la tristeza por los bienes ajenos, como definía Santo Tomás, que es lo que está diciendo él de sí mismo. Los bienes incompartibles, como veremos en el canto siguiente, son los bienes terrenales, los bienes que cuando se dividen disminuyen, a diferencia de los bienes espirituales, que cuanto más los compartimos, más aumentan. Presenta ahora a su compañero, que en vida fue un enemigo político. Notemos que aquí ya se han reconciliado, a diferencia de los enemigos políticos en el infierno, seguían siendo enemigos, como Farinata y Cavalcanti en el 10º canto del infierno. Este es Rinier, la gloria y el orgullo de la casa de los Calvoli, que luego no ha dado quien herede su coraje. Y no solo su sangre se ve ayuna entre el monte y el Po, la mar y el Reno, de cuantos llama a la verdad y al gusto, pues infestan aquellos 4 lados matojos venenosos, y ya es tarde para volver de nuevo a su cultivo. Comienza un bello ejemplo del tópico ubi sunt, donde están, tan frecuente en la literatura, donde se hace una elegía de los buenos tiempos pasados, a diferencia de la tristeza, la amargura, los vicios de los tiempos presentes. Se exalta las virtudes, el heroísmo, la nobleza de las generaciones anteriores. Los nombres que vamos a escuchar seguramente resonarían en los oídos de los contemporáneos de Dante como campanadas llamando a una vida más simple, más austera, más devota, más íntegra. Hoy podríamos completar esta lista con nuestros propios héroes personales, nuestros antepasados, nuestros próceres, esas personas que nos sirven de ejemplo y de aliento. El tono del pasaje, como dijimos, es ciertamente triste y melancólico dada la oscuridad de los tiempos presentes. ¿Dónde están Lizio y Arrigo Mainardi, Pier Traversaro y Guido di Carpiña? Oh romagnolos, vueltos ya bastardos. ¿Cuándo tendrá Bologna un nuevo Fabro? ¿Cuándo Faenza un Bernardín di Fosco? Tallo gentil de hierba miserable. No te asombres si lloro, buen toscano. Guido de Prata viene mi recuerdo, y el que fue como nuestro, Golindazzo, Federigo Tiñoso y su cuadrilla, la casa Traversara y la Nasgati, los unos y los otros extinguidos, las damas y señores, los afanes y delicias, su amor y cortesía, hoy en aquella tierra escarnecidos. ¿Por qué te esfumaste, oh Bretinoro, después que se marchase tu familia, y tantos que evitaban ser culpables? Bañacabala cierta, no retoña, y yerra Castrocaro, y muy más conio, que porfía en criar sus condecillos. Bien harán los pagán cuando el demonio suyo desaparezca, aunque ya es tarde, y su memoria quedará ultrajada. Oh tú, Ugolín de Fantolín, seguro está tu nombre, al no contar con nadie que venga tras de ti y lo bastardee. Ay, ya vete, toscano, que prefiero con diferencia el llanto a las palabras, tanto me mortifica nuestra charla. Los pagán harán bien o mejorarán cuando el demonio suyo desaparezca, se refiere a la mala influencia de Maginardo,
aquí llamado su demonio. Ugolín de Fantolín fue un caballero valiente que murió sin descendencia, y dice Dante por eso mismo, nadie más podrá ensuciar o enturbiar ese apellido. Recordemos que Dante conocía perfectamente esta región de la Romaña, donde tantas familias lo ampararon, lo acogieron durante su exilio. Y si la primera parte del discurso de este penitente es muy dura, muy crítica, en esta segunda parte, como vimos, se expresa todo este reconocimiento, este dolor también a las virtudes del pasado de esta región. Y podríamos decir que el tono elegíaco supera al tono crítico de la primera parte. Sabíamos que aquellas almas nobles nos oían andar. Por su silencio juzgamos acertada nuestra ruta. Recordemos que antes los habían corregido diciéndole que iban por la dirección errada. Ahora, simplemente porque guardan silencio, Dante y Virgilio entienden que están yendo en la dirección acertada. Caminan en silencio y como antes habían escuchado voces que hablaban de los buenos ejemplos, ahora van a aparecer los ejemplos del vicio de la envidia castigado. Estas voces caen como rayos por lo veloz y lo imprevisto de su aparición. Y cuando al avanzar nos vimos solos, como rayo que hiende las alturas, cayó sobre nosotros una voz: «Ha de matarme aquel que dé conmigo», y desapareció pareja al rayo que la nube destroza en un segundo. La primera voz es la de Caín, que después de matar a su hermano, comprende que ahora ha introducido la violencia y el crimen en el mundo, y ahora puede matarlo el que lo encuentra a él. La violencia parece tener esta dinámica expansiva, produce más violencia, lo que constituye una de las primeras enseñanzas del Génesis, donde vemos que esta espiral de violencia, envidia y venganza se va acelerando y intensificando hasta que llega el diluvio. La referencia al primer homicidio, que es de hecho un fratricidio, nos recuerda por qué es tan importante esta denuncia política en el marco de la penitencia de la envidia, precisamente porque en este pecado está la raíz de tantas luchas entre ciudadanos, entre hermanos. Después de este ejemplo bíblico viene un ejemplo del paganismo. Y una vez tuvo tregua nuestro oído, se oyó otra voz, y fue con tal estrépito que parecía el trueno subsecuente: «Yo soy Aglauro, convertida en piedra». Ante eso, por pegarme a mi poeta, di un paso a la derecha, no adelante. Dice Ovidio que Aglauro, hija del rey de Atenas, estaba envidiosa de los amores de Mercurio por su hermana Erce, y para impedirle que entre en su habitación se interpuso en la puerta, pero el dios la convirtió en piedra. De ahí la frase: «Yo soy Aglauro convertida en piedra». Y finalmente vamos a escuchar a Virgilio aleccionando a Dante. Ya los aires se habían sosegado cuando él me dijo: «Son el duro freno que debería contener al hombre. Pero mordéis el cebo y el anzuelo del antiguo adversario ya no os suelta, y son en vano freno y acicate. El cielo os llama y gira ante vosotros, mostrando sus bellezas inmortales, pero vuestro ojo solo mira a tierra. De ahí el golpe de aquel que lo ve todo». U otra traducción posible: allí os abate aquel que lo ve todo. El demonio, el antiguo adversario, es presentado acá por Virgilio como un pescador que con el cebo de los bienes materiales pesca nuestras almas. Por muy poca cosa, está diciendo Virgilio, ustedes, los humanos, lo pierden todo. Pueden contemplar las bellezas eternas, simbolizadas por las estrellas, el giro de los astros, pero prefieren mirar el suelo, lo inmediato, lo efímero. La expresión chiamabil cielo en torno visi gira se refiere al reclamo. Dios aparece como un cazador, así como el demonio aparece como un pescador. Dios aparece como un cazador que hace girar el reclamo, ¿no? Este instrumento que se hace para excitar a los halcones a volar, haciéndolo girar. Bueno, Dios aparece precisamente así.
hace girar las estrellas en lo alto como un reclamo para que intentemos ir hacia ellas. Pero, como dice Boecio en De Consolatione, los hombres excavan la tierra en busca del bien que se eleva por encima de los cielos llenos de estrellas. El que lo ve todo, ¿no? Dios, castiga al hombre por no mirar demasiado, por quedarse mirando la tierra en vez de elevar la mirada hacia lo alto, hacia bienes mayores y mejores. Por no desear más, digamos así, el hombre es entregado a su propia mezquindad, a sus propios deseos mezquinos. El pecado, en el fondo, es conformarse con lo pequeño, perder la esperanza de la gloria. El ser humano está hecho para las estrellas, nos dice Dante a lo largo de toda la comedia. Estamos hechos para Dios y no deberíamos conformarnos con menos que con Dios. Hasta aquí el canto 14. Nos vemos la próxima. Dios los bendiga.